es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Dios los bendiga, bienvenidos a este su programa Volviendo a las sendas antiguas. Hoy, en el día de hoy, vamos a continuar con el tema que habíamos empezado la semana pasada en nuestro primer programa, las etapas de la conquista dentro de la guerra espiritual. Pero antes de empezar vamos a dejar a nuestra hermana Elda, nuestra compañera aquí, que nos dé unos saludos en esta tarde. Dios les bendiga, estamos de nuevo aquí, próximo domingo, y quiero aconsejarles que nos sigan escuchando, nos sigan viendo, que este programa va a ser de bendición para sus vidas, que el Señor les bendiga. Amén, muchas gracias y bienvenida a nuestra hermana Elda. Amén. Sin más preámbulos, vamos a empezar con el tema de hoy. Si las personas no nos han visto en el anterior programa, vamos a decir rápidamente las 6 etapas de las que nosotros vamos a hablar dentro de la conquista de la guerra espiritual. Amén. La primera etapa nosotros lo habíamos denominado el entrenamiento. La segunda etapa era la estrategia de conquista. La tercera etapa era conquista, confrontación o la lucha cuerpo a cuerpo. La cuarta etapa era el mantenimiento de lo conquistado. La quinta etapa era la pérdida de lo conquistado, y habíamos englobado 2 etapas en una, que era en la sexta, que era la de reconquistar, cuando habíamos perdido un terreno, un alma para Cristo. Y hay muchos que en esa sexta etapa también habíamos englobado, que muchos dicen ya abandonar y se creen ya derrotados y no quieren seguir luchando. Esas son las 6 etapas que habíamos hablado la semana pasada, que las habíamos denominado, y hoy vamos a ir, no sé si nos dará tiempo a una o dos para poder explicar cada una de ellas. Vamos a empezar con la primera etapa, que es el entrenamiento. Amén. Vamos a empezar con el versículo clave en este día. El versículo clave de hoy está en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19. Nuestra hermana Elda, por favor, nos va a dar lectura. Amén, dice en el nombre de Jesús. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. La primera etapa, que es la que vamos a hablar hoy, es el entrenamiento. Nosotros nos hemos alistado como cristianos, como hijos de Dios. También hablamos en el anterior programa que o éramos creyentes simpatizantes o éramos discípulos. O sea, teníamos que ser discípulos para entrar a formar parte dentro del ejército de Jesucristo, porque los creyentes simpatizantes no tenían ni autoridad ni tenían poder. Solo los discípulos tienen autoridad y tienen poder. Amén. Por lo tanto, en esta etapa del entrenamiento nosotros tenemos que tener claro lo que nos dice la palabra del Señor, cuál es nuestra situación en el día de hoy y cuál es realmente contra qué fuerzas nosotros estamos luchando. Desgraciadamente hoy en día en las iglesias estamos muy confundidos contra quién estamos luchando. Pensamos que es contra nuestro hermano que tenemos a nuestra mano derecha o contra nuestra hermana que está a nuestra mano izquierda. Pero déjeme decirle que la palabra del Señor nos habla de quién es verdaderamente nuestro enemigo, y nosotros tenemos que estudiar, aprender, escudriñar la palabra del Señor y sobre todo ponernos manos a la obra para que realmente podamos ser efectivos dentro de este ejército de guerra espiritual, y nuestro capitán es el Señor Jesucristo. Amén. Como había leído nuestra hermana Elda, el mundo entero, 1 de Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros ahora mismo con este versículo ya podemos vislumbrar cuál es uno de nuestros peores enemigos que tenemos que enfrentar, cuál es uno de nuestros peores enemigos que tenemos que estudiar sobre él en la palabra del Señor. Y déjeme decirle que la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, habla claramente de un ser que fue creado perfecto en un tiempo, pero algo ocurrió en ese ser perfecto que se halló en maldad y fue derribado del cielo a la tierra. Ese ser antes era Lucifer, antes era Luzbel, antes era el ángel, el querubín protector, el que portaba la luz, antes estaba en el cielo delante del trono de Dios, pero ahora sucedió que cayó en pecado y ese ser fue expulsado del cielo para aquí, a esta tierra. Y ese ser pasó a ser el diablo, Satanás, el enemigo, el contrario, el adversario. Amén. Y aquí nos está diciendo Juan que todo el mundo está bajo el maligno. Por lo tanto, nosotros, si queremos tener verdaderamente éxito dentro de la iglesia, si queremos tener éxito a la hora de predicar, evangelizar y enseñar, tenemos que tener en cuenta que todo el mundo, todo el territorio que está en esta tierra está bajo el maligno. Y nosotros tenemos que conquistar ese territorio que está bajo el maligno en el nombre de Jesucristo.
Una cosa es que todo el mundo esté bajo el maligno, pero también es cierto que Jesucristo en la cruz del Calvario, todo lo que el diablo quitó a la humanidad, es decir, Adán y Eva, cuando Adán y Eva pecaron, nos lo volvió otra vez a otorgar cuando Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Por lo tanto, esta guerra ya tiene un final feliz, como se suele decir. Esta guerra ya está ganada por Jesucristo. Solo tú tienes que levantarte, coger las armas del Espíritu, coger realmente el conocimiento que está escrito en la palabra del Señor Jesucristo y ponerte manos a la obra, porque Dios te va a dar la victoria. Amén. Vamos a seguir con otro versículo en esta tarde, porque hay algunos que dicen que no tenemos ninguna guerra, hay algunos que no creen realmente en esta guerra espiritual. Vamos a ver qué nos dice el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. En este versículo vamos a ver claramente contra quién tenemos guerra y realmente qué es las armas que el Señor nos da. Amén. Nuestra hermana Ayala, por favor, Efesios capítulo 6, versículo 12. Amén, dice en el nombre de Jesús. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, es decir, contra seres humanos. No se equivoque, nuestros enemigos no son nuestros hermanos o los mundanos o las personas que no conocen a Cristo, sino que aquí nos dice que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de maldad, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Ese es nuestro verdadero enemigo. En otra parte que también vamos a leer más adelante nos dice que nosotros tenemos tres enemigos: el mundo, la carne y el diablo. El mundo es todo lo que nos rodea, esta sociedad, pero no las personas que forman esa sociedad, sino lo que nos puede influenciar a nosotros y apartarnos del camino. Ese es nuestro enemigo. Está hablando también de que nuestro enemigo es el diablo, como acabamos de ver. No solo el diablo, sino todo el ejército, todo lo que le acompaña al diablo. Muchos piensan que el diablo es un ser, es un ángel que va solitario, que vaga por el cielo, por la tierra solitario. Déjeme decirle que no, porque una tercera parte de los ángeles que había en el cielo se fueron con el diablo. Por lo tanto, nosotros que tenemos que tener en cuenta que millones de ángeles que antes eran ángeles de Dios han formado ahora parte del ejército del mismo Satanás. Por lo tanto, el diablo no está solo para hacer sus planes y hacer que las personas caigan en pecado, influenciar a este mundo, sino que él tiene a millones de ángeles a su lado para poder cumplir las órdenes que él mismo dicta. Amén. Por eso nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. Aquí vemos como que hay una jerarquía, aquí vemos como que hay una serie de grados dentro del reino espiritual, y así es. Lo mismo en los ejércitos humanos, podemos ver que hay coronel, teniente coronel, capitán, sargento, cabo, amén, y los soldados rasos. También dentro del ejército del diablo, dentro del ejército de las tinieblas, también hay jerarquías y también hay ángeles que tienen más poder que otros. Lo mismo sucede también en el ejército contrario, en el ejército de la luz. También hay ángeles que son arcángeles, es decir, son jefes de ángeles. Y también hay ángeles mensajeros, ángeles de guerreros y ángeles que adoran. En otros temas, más adelante trataremos también de este ejército, que es el ejército de los ángeles en esta tarde. ¿Amén? Vamos a ir a otro versículo más y ahora sí vamos a empezar a explicar esta parte del entrenamiento. Vamos a ir a Jeremías capítulo 1, versículo 10. Jeremías capítulo 1, versículo 10. Vamos a ver aquí cuáles son las pautas que Dios marca para poder vencer en la batalla, para poder vencer en esta guerra espiritual. Nuestra hermana Ella, por favor. Amén, dice en el nombre de Jesús. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. Jeremías capítulo 1, versículo 10 dice que Él nos ha puesto sobre naciones y sobre reinos. Es decir, con la muerte de Jesucristo y su resurrección, Él ya nos ha puesto sobre naciones y sobre reinos. No nos ha puesto debajo de esas naciones y de esos reinos, sino que nos ha puesto por encima de esas naciones y de esos reinos. Pero para poder edificar,
¿Qué es lo que, para poder plantar, para poder edificar, qué es lo que nos dice que tenemos que hacer? Primero, hermana Elda, el mismo versículo. Dice, arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar y para edificar y para plantar. Amén. Es decir, antes de plantar, antes de construir, tenemos que arrancar, tenemos que destruir, tenemos que tirar. Es decir, tenemos que vencer primero al que tiene el poder ahora mismo en este mundo sobre la región o sobre la casa, sobre la familia, sobre las almas a las que nosotros queremos conquistar. Nosotros, como dice el Señor Jesucristo en el libro de Marcos, nosotros no podemos ir a una casa sin primero reprender o destruir o quitar al hombre fuerte que está en ese lugar. Amén. Hay muchos que nosotros vamos a las casas a predicar o vamos a un lugar a evangelizar y vemos como que hay una opresión, como que hay algo ahí que no quiere que la gloria de Dios se mueva, y es que muchas veces no hemos ni siquiera orado primero para que haya bendición en ese lugar, para que haya liberación en esa familia. Antes de ir a edificar y a plantar, primero tenemos que derribar al hombre fuerte, a la potestad, al principado que está gobernando sobre la región a la que nosotros queremos conquistar. Y si hay demonios específicos en una familia, hay que reprender a esos demonios primero para que el Señor los ate, para cuando vayamos nosotros realmente pueda haber la gloria de Dios y realmente pueda haber liberación en ese lugar. Amén. Este versículo de Jeremías capítulo 1 versículo 10 es sumamente importante para que nosotros podamos entender cuál es el proceso que Dios ha establecido para la guerra espiritual. Amén. Primero hay que destruir, arrancar, es decir, hay que quitar todo el poder del diablo del medio para que nosotros podamos plantar y podamos edificar. Si usted no arranca primero, si usted no destruye primero las fuerzas del maligno, si usted no ata las fuerzas del maligno, realmente no va a obtener victoria, porque va a tener un oponente fuerte que no ha sido reprendido. Por lo tanto, tiene que reprender primero la obra del diablo, y después de reprender, después de orar, después de ayunar, después de interceder por la familia o por la nación, ahí realmente usted va a poder plantar y va a poder construir la obra del Señor Jesucristo. Amén. Pero ¿por qué les digo todo esto? ¿Por qué les digo que nosotros ahora estamos en una guerra espiritual? ¿Por qué les digo la clase de enemigos o por qué nos estamos entrenando en esta guerra espiritual? ¿Por qué les digo todo esto? Porque la palabra del Señor ya nos había avisado de que estos tiempos eran tiempos peligrosos. Vamos a ver un versículo que está en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, donde fíjense qué le dice Pablo a su amado discípulo Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Amén, dice en el nombre de Jesús. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. También debes saber esto. Es decir, Timoteo, aparte de todo lo que yo te he enseñado, aparte de todo lo que te he dicho, Timoteo, también debes de saber esto. En los postreros días, en el final de los tiempos, también van a venir tiempos peligrosos. Estamos viviendo ahora mismo los tiempos que profetizó el apóstol Pablo. Estamos viviendo ahora mismo los tiempos que profetizó el apóstol Pedro. Estamos viviendo ahora mismo los tiempos que profetizó el mismo Señor Jesucristo. Nosotros nos ha tocado vivir ahora mismo en esos tiempos. Estamos viendo que si seguimos leyendo esos versículos, el versículo 2 y 3 de esta misma lectura que acabamos de leer, vemos como hay una serie de características. Para que ustedes lo puedan ver, vamos a leerlo, 2 de Timoteo 3:1 en adelante. Amén, dice el capítulo 2, el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Amén. ¿Cómo está describiendo estos tiempos? Amén. ¿Cómo estamos viendo que está casi como que leyese los periódicos de hoy en día y estuviese describiendo a la gente que está viviendo hoy en día? Amén. Dice el versículo 1, también debes de saber esto, que en los postreros días
vendrán tiempos peligrosos. Y como les estoy diciendo, estamos viviendo ahora mismo en esos tiempos peligrosos y estamos viviendo cómo el ocultismo está avanzando a pasos agigantados como nunca antes había avanzado. Y es que además ahora es mucho más peligroso que antes, porque antes se hacía a la luz del día y todo el mundo lo podía ver, pero es que ahora mismo se hace a escondidas sin que nadie lo vea y parece que el diablo no existe. La mayor artimaña del diablo que ha hecho en el siglo XXI dentro de una sociedad tan intelectualizada como es la sociedad europea, es decir, yo no existo, yo no estoy haciendo nada, yo no estoy aquí, es todo fruto de vuestra imaginación. Pero déjeme decirle que la Biblia dice claramente y categóricamente que nuestro enemigo contra el cual tenemos que luchar, o uno de ellos, uno de los más poderosos, es el propio diablo, es el propio Satanás. Por lo tanto, aquí Pablo no se estaba equivocando, porque vendrán días o tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Estamos viendo cómo hoy, en los últimos días, están legalizándose los matrimonios homosexuales, se está legalizando el aborto, se está legalizando realmente leyes que son aberrantes contra la propia vida, y todo esto, el diablo está detrás de todo esto. No podemos cerrar los ojos a todos los acontecimientos que nos están llegando a través de los medios de comunicación. No podemos cerrar los ojos a través de los periódicos, lo que estamos leyendo. Amén. No podemos cerrar los ojos, y la iglesia de Jesucristo tiene un deber, tiene que levantarse en el nombre de Jesús. Tiene que coger las armas, tiene que coger el conocimiento que está escrito en la palabra del Señor y ponerse realmente manos a la obra, coger la espada y ponerse a luchar. Porque si el mundo está así, es porque hay una iglesia que está dormida. Si el mundo está en la situación en la que nos encontramos hoy, es porque hay una iglesia que está dormida. Y yo en esta tarde, yo en este día, con este programa, lo que queremos hacer es que usted pueda despertar en el nombre de Jesús de Nazaret, pueda levantarse y verdaderamente hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, y es a conquistar las almas para el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vemos en el versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Usted llama a la iglesia a orar y ayunar, nadie aparece, pero usted llama para una buena comida y faltan sillas para que puedan entrar a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque es mucho más fácil para la carne comer que ayunar y orar. ¿Saben por qué? Porque hay un ejército de las tinieblas que influye en el ser humano para que escoja lo que es deleitoso para la carne y para que aborrezca lo que es del espíritu. ¿Pero por qué? Vamos a ver un versículo clave donde nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros somos seres que estamos metidos en dos mundos. Vamos a ver el versículo en esta tarde. Vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 40. 1 de Corintios 15, 40. Amén. Dice en el nombre de Jesús: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Vamos a leer también 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14. En el nombre de Jesús: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. En el primer versículo vemos uno de los más grandes secretos que podemos encontrar en el 1 de Corintios capítulo 15, versículo 40, donde nos dice que hay cuerpos espirituales y también hay cuerpos carnales. Es decir, hay cuerpos físicos hechos de carne y de hueso, y hay cuerpos que no son físicos, que no están hechos de carne ni de hueso, son espirituales. Amén. Pero para poder entender esto, es lo que decía, ya que leía nuestra hermana Elda en 1 de Corintios capítulo 2, 14. Estas cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. No se pueden discernir matemáticamente con una mente fría y lógica, porque jamás lo vamos a entender, porque estamos intentando entender algo que pertenece al mundo espiritual. Por lo tanto, solo los espirituales van a poder llegar a ser realmente o formar parte de los cuerpos especiales del ejército de Jesucristo. Los carnales jamás van a poder llegar a nada. Hay un versículo en la palabra del Señor donde se nos dice: el perezoso todo desea, pero nada alcanza.
Es decir, yo quiero formar parte, pastor, cuente conmigo, yo quiero seguir adelante, yo me levanto, siempre levanto la mano cada vez que dicen para una actividad o para algo, pero cuando salgo de la iglesia se me olvida que yo he prometido algo al Señor. Me voy a casa, me siento en el sofá, me pongo a ver la televisión o cojo el ordenador y me olvido de las tareas que yo había prometido hacer al Señor. ¿Por qué? Porque soy un perezoso, soy un carnal, no puedo discernir ni lo que siquiera ni lo que estoy hablando. Amén. Vemos aquí, vamos a explicar una cosa para que podamos seguir. Estamos en la fase de entrenamiento. Todo esto es información que usted tiene que ir asimilando, tiene que ir aprendiendo. Amén. Para que cuando realmente llega a la segunda parte, que es la estrategia, lleve un camino recorrido y realmente pueda saber y luchar contra los enemigos que nosotros tenemos. Amén. En 1 Corintios 15:40, como hemos leído, hay cuerpo espiritual y cuerpo carnal. El ser humano tiene cuerpo espiritual y también tiene un cuerpo físico hecho de carne y de hueso. Déjeme decirle que el ser humano está compuesto por 3 partes. La primera parte es el cuerpo, segunda parte es el alma y la tercera parte es el espíritu. En muchas partes de la Biblia el espíritu y el alma significan lo mismo, es la vida, es el ser humano en sí, pero en otros versículos no significa lo mismo, porque una cosa es el cuerpo físico y otra cosa es el cuerpo espiritual y otra cosa es el alma. Amén. Vamos a explicar qué es cada una de estas 3 partes para que puedan entender lo que les quiero explicar en esta tarde. El cuerpo físico es el que te pone en contacto con el mundo físico. Yo puedo coger esta Biblia porque tengo un cuerpo de carne y de hueso, un cuerpo físico. Amén. El alma soy yo mismo, la que razona, el que piensa, el que tiene los sentimientos, el que puede sentir, el que puede pensar, eso es el alma. Y el cuerpo espiritual es quien me da la capacidad de poder interactuar con el mundo espiritual. Cuando Dios nos permite ver el mundo espiritual y podemos interactuar, podemos ver los ángeles, podemos ver incluso demonios, como hay muchos testimonios, podemos incluso luchar dentro del mundo espiritual a través de nuestro cuerpo espiritual. Por eso el ser humano es multidimensional, puede interactuar con el mundo espiritual y puede interactuar también con el mundo físico, porque tiene un cuerpo preparado para cada uno de ellos. Por eso cuando usted se muera, realmente lo que se muere es el cuerpo, porque el alma y el espíritu, o mejor dicho, el alma y el cuerpo espiritual no mueren nunca, son infinitos. No digo eternos, porque significa otra cosa, eterno solo es Dios. Amén. Son infinitos. ¿Qué quiere decir eso? Que la muerte es la separación del cuerpo físico del alma. Por eso una vez que muere el cuerpo, se acabó la interactuación con el mundo físico. Unas personas que se han ido, que se han ido con el Señor, si han sido cristianos, a no ser que Dios lo permita, ya no pueden volver aquí a esta tierra porque no tienen un cuerpo físico. Pero sí volverán otra vez a recuperar en la resurrección, volverán otra vez a recuperar ese cuerpo físico glorificado si es una venida del Señor Jesucristo. Amén. Por lo tanto, entienda una cosa, el ser humano, 3 partes, cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo espiritual, cuerpo físico, carnal, y además el alma, que eres tú mismo, tus pensamientos, tus sentimientos. Amén. Después nos decía nuestra hermana Elda en 1 Corintios 2:14 que para poder discernir toda esta información que nosotros estamos hablando, usted tiene que tener una mente espiritual, usted tiene que tener una mente realmente consagrada para el Señor, tiene que ver las cosas como Dios las ve, o tiene que ver las cosas desde la lupa de la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer otro pasaje, vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 6, vamos a leer esa hermosa historia de los 2 tipos de personas que hay ahora mismo en el mundo. Amén. Acuérdense de que estamos en la primera etapa, que es la etapa del entrenamiento. Segunda de Reyes, capítulo 6. Los versículos desde 1 en adelante. Amén. Dice en el nombre de Jesús: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viña y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Y se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera
Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡Ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tomadlo. Y él extendió la mano y lo tomó. Vamos a ir un poquito más adelante para que no se alargue la historia. Vamos a ir directamente al capítulo 15, al versículo 15, perdón. Dice en el nombre de Jesús: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Vemos aquí cómo hay dos clases de personas en el capítulo 6, versículo 15 en adelante. Cómo está Eliseo y cómo está también su siervo Giezi. Eliseo no solo podía ver el problema físico, no solo podía ver los carros, no solo podía ver a los sirios, mejor dicho, no solo podía ver el problema físico, sino que además tenía otra visión. Él también podía ver el mundo espiritual. Y podía decir categóricamente, sin ningún atisbo de duda, a su siervo Giezi: no te preocupes, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y no lo decía porque confiaba en el Señor, que por supuesto que confiaba en el Señor, lo decía porque los estaba viendo en ese momento. Por eso él, viendo la angustia que estaba pasando su siervo Giezi, le dice: Señor, abre los ojos. Y nosotros podemos decir: pero bueno, ¿cómo puede abrir los ojos si ya los tenía abiertos? Su siervo Giezi ya tenía los ojos abiertos, pero no se estaba refiriendo a los ojos físicos, se estaba refiriendo a los ojos del cuerpo espiritual. Porque nosotros tenemos que entender que el cuerpo espiritual solo se activa mediante dos formas. Esto es muy importante que lo entiendan. El cuerpo espiritual o los sentidos del cuerpo espiritual solo se activan mediante dos formas. O mediante el Espíritu Santo, que te dé la opción para poder usar ese cuerpo espiritual y poder ver y discernir el mundo espiritual, o también por lo que se llama un demonio de poder. El mal, el diablo también tiene la potestad de poder usar ese cuerpo espiritual si tú le dejas. Por eso podemos ver a los brujos satanistas como han dicho que yo he salido de mi cuerpo. Nosotros hemos ido a casas en nuestro cuerpo astral, o hemos hecho viajes astrales, o hemos hecho un montón de cosas. Amén. ¿Han escuchado esta clase de testimonios? ¿Por qué? Porque mediante un demonio de poder se ha establecido un nexo con el cuerpo espiritual. Pero en este momento aquí Eliseo está diciendo: Señor, abre los ojos de mi siervo Giezi. ¿Y qué ocurrió en ese momento? El Señor hizo un nexo con el cuerpo espiritual del siervo, y él pudo ver no solo el mundo natural, sino también el mundo sobrenatural que estaba por encima de este. Podía ver a todos los sirios, los carros asirios, podía verlo todo, pero también podía ver por encima de estos como carros de fuego, y millares de ángeles estaban por encima, y a cualquier movimiento que hiciese el ejército asirio, automáticamente los ángeles de Dios caían sobre ellos. Qué gran bendición tenemos de que nosotros, de nuestra parte, no luchamos solos, sino que tenemos a un ejército celestial comandado por el mismo Señor Jesucristo. Por eso yo digo, yo y Cristo somos mayoría. ¿Saben por qué? Porque a las órdenes de Jesucristo hay millares de ángeles que van a interceder o que van a luchar por nosotros esta guerra espiritual. Amén. También nos acordamos de aquella porción de la palabra donde vemos a Elías que está a punto de morir porque no quería seguir, pidió la muerte al Señor, pero hubo ahí en esas ocasiones donde él estaba en esa situación como los ángeles venían a fortalecerlo. Ahí nos está hablando también de un poquito de la guerra espiritual, que cuando estamos caídos, cuando no tenemos ganas de seguir luchando, el Señor envía a sus ángeles para poder fortalecernos. ¿Sabe qué significa ángel? Significa mensajero. Y hay dos clases de mensajeros físicos, que Dios habla a través de sus siervos aquí en la tierra, es decir, a través de los mensajeros para que usted reciba una palabra de aliento.
pero muchas veces también en el mundo espiritual hay ángeles que nos están ayudando en nuestras batallas. Amén. ¿Entienden ahora las dos clases de personas? ¿Entienden ahora cómo Eliseo podía ver el mundo físico, pero también podía ver el mundo espiritual? ¿Entienden ahora cómo Giezi, que podía ver el mundo físico, pero no podía ver el mundo espiritual, estaba angustiado? Pero en cuanto vio el mundo espiritual, su angustia desapareció. Porque entendió una cosa, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Esta guerra es una guerra multidimensional. Es decir, tenemos una guerra en el mundo físico, pero también tenemos una guerra en el mundo espiritual. Amén. En esta guerra vamos a decir que hay tres frentes muy importantes. Tres frentes en los que nosotros tenemos que obtener victoria y a ir luchando en cada batalla, en cada una de estas tres divisiones que vamos a tener. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 18 al 27. El libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18 al 27. Amén. Amén. Dice en el nombre de Jesús: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Amén. El mundo os aborrece porque no sois de este mundo. Pero ¿cómo que no soy de este mundo si yo nací en este mundo? Yo pertenezco a esta tierra. Bueno, tu carne sí. Pero es que cuando has venido a Jesucristo y has nacido de nuevo, ese hombre que va naciendo, que se va creando, que se va desarrollando en el interior de este cuerpo, ¿saben qué? No es creado según, como dice la Biblia, ni por voluntad de varón, ni de carne ni de sangre, sino por voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Por lo tanto, nosotros cuando nacemos de nuevo ya no pertenecemos a este mundo, por lo tanto y automáticamente empezamos una batalla que yo la llamo la batalla o la guerra social. Tenemos una guerra social. ¿Pero qué quiero decir? ¿Que tenemos una guerra contra todas las personas que no son cristianas? No, señor, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tenemos guerra contra todas, y esto es muy importante que lo entiendan, contra todas las influencias externas que hay en este mundo. Todas las influencias externas que hay en este mundo. Nosotros sabemos, vamos a preguntarle a nuestra hermana Elda, no estaba preparado para hoy. Amén. Hay 5 puertas por lo cual el diablo puede entrar a poder conquistar a la persona. ¿Cuáles son esas? La primera puerta, hermana Elda. Por los sentidos. Amén. Los 5 sentidos son 5 puertas por lo cual el diablo, el mundo, las influencias externas pueden entrar adentro de nuestro ser. ¿Saben para qué? Para poder dominar nuestra voluntad. Lo primero que tiene que saber es que el diablo no puede hacer nada que usted no quiera hacer. Si usted le abre las puertas y el diablo toma control de su vida, es porque usted le ha dado permiso para hacer lo que está haciendo. Amén. El diablo no puede ordenarle a usted que usted haga algo, a no ser que usted quiera hacerlo. Y podríamos decir, bueno, ¿y qué pasa con las personas endemoniadas? ¿Qué pasa con las personas que están ahí bajo los efectos del diablo y que hacen lo que muchas veces ellas dicen es que yo no quiero hacer esto, pero hay algo dentro de mí que me impulsa a hacerlo? Déjeme decirle que esas personas en un momento dado de su vida han tomado decisiones equivocadas y por eso el diablo ha tomado control de muchas áreas de su vida. No podemos decir que están poseídas, porque eso no es bíblico, sino que están endemoniadas. Poseídas significa control total de la persona. El diablo jamás tiene control total de la persona. Porque siempre hay Dios, siempre deja un resquicio para que la persona pueda decidir por Cristo o no decidir por Cristo. Pero sí las palabras que vemos en el Nuevo Testamento, incluso en el Antiguo Testamento, vemos las palabras endemoniadas. Es decir, están influenciadas por demonios. Amén.
Por eso, cuando usted escuche la palabra de posesión, dígale, posesión no es correcto, lo correcto es endemoniado. Amén. Está influenciado por demonios. Y la primera guerra que nosotros vamos a librar, en la que nosotros tenemos que empezar a estudiar, es la guerra social, contra lo que nos rodea. No las personas, sino las influencias, las modas, la televisión, la música que escuchamos, todo los va a influenciar para apartarnos del camino que Dios ha trazado. ¿Saben por qué? Porque el diablo tiene sus tentáculos metidos en todo. Absolutamente en todo lo que nosotros nos podamos imaginar, el diablo tiene metidos sus tentáculos. Amén. La segunda guerra, vamos a leer en Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 26. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 26. Dice en el nombre de Jesús: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Vemos aquí en Gálatas todos los versículos que ha leído nuestra hermana, capítulo 5, del 16 al 26, donde se nos dice primeramente que la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, para que, y tanto el uno como el otro, luchan entre sí para que nosotros no podamos hacer lo que queremos. Amén. ¿Qué quiero decir? ¿Cuál es la segunda guerra? Muy importante que nosotros vamos a librar dentro de la guerra espiritual, es la guerra personal. Va a haber una guerra interior nuestra. Yo quiero seguir a Cristo, pero hay algo dentro de mí que dice, no, ¿por qué vas a seguir? Yo quiero seguir con la obra del Señor, pero hay algo que siempre te va a estar atacando dentro de ti mismo. Más adelante veremos también otros temas importantes de dónde puede provenir la tentación o de dónde puede provenir y atacar el diablo. Amén. Es la guerra personal, es decir, la toma de decisiones. El diablo, el mundo y la carne, en este caso, va a tratar de que tus decisiones vayan siempre en desacuerdo a la voluntad de Dios. Pero cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, como decía nuestra hermana, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, entonces nuestra voluntad está sometida debajo de la voluntad de Dios. Pero cuando no nos dejamos guiar por el Espíritu, esto es muy importante que no lo entiendan, nuestra voluntad está sometida bajo la voluntad de la carne. Y quien domina la carne no es otro que el mismo diablo. Por lo tanto, o una de Dios, o nuestra voluntad está sometida debajo de la voluntad de Dios, o nuestra voluntad está sometida debajo de la voluntad del diablo. Amén. Hay muchos que dicen, yo soy libre porque hago lo que me da la gana. Déjenme decirle que yo tengo un perrito y tiene una correa muy larga y él piensa que es libre porque puede ir a donde él quiera, pero no se da cuenta que está atado con una cadena. El ser humano le pasa exactamente igual. Piensa que es libre, pero realmente esas decisiones no las toma él, sino que hay otro que está por encima de él que le está induciendo a tomar ese tipo de decisiones. Amén. Acuérdense, guerra social contra las influencias que nos rodean y una guerra personal. Hasta el día en que nosotros muramos o el Señor Jesús
Jesucristo venga, siempre va a haber una lucha interna, siempre va a haber. Va a estar la carne luchando contra el espíritu y el espíritu luchando contra la carne. Vamos a ver la tercera guerra en Efesios capítulo 6, versículo 10, 11 y 12. Amén. Efesios capítulo 6, versículos 10, 11 y 12. En el nombre de Jesús. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Amén. Por lo demás, hermanos míos, debemos de estar firmes y vestidos toda la armadura, como decía la Escritura. ¿Contra quién? ¿Contra las acechanzas de mi hermano que tengo al lado? ¿Contra el pastor? ¿Contra las personas del coro porque cantan muy mal? No, Señor. ¿Contra quién? Contra las acechanzas del diablo. Amén. La primera guerra es la guerra social, la segunda guerra es una guerra personal y la tercera guerra es la guerra sobrenatural. Dense cuenta que tenemos dos tipos de influencia. Influencia externa, física, exterior, que entra a través de los sentidos de nuestro cuerpo. Amén. Y también tenemos una influencia espiritual. Amén. Por lo tanto, tenemos que ser guerreros en nuestro mundo social, en el exterior, y también tenemos que ser guerreros en el mundo espiritual. ¿Cómo se es guerrero en el mundo social, en el mundo externo, contra las influencias externas? ¿Saben qué? Hay unas armas que son de suma importancia, que es la consagración y la santificación. ¿Qué significa consagración y santificación? Consagración significa algo apartado, separado, algo que está dentro del mundo, pero que no hace las cosas del mundo, sino que se aparta voluntariamente de hacer aquello que desagrada al Señor nuestro Dios. Amén. ¿Cómo podemos vencer? Mediante la oración, mediante la consagración, y cuanto más cerca estemos del Señor, más fácil va a ser alejarnos del mundo. Pero cuanto más lejos estemos del Señor, mucho más difícil va a ser aguantar las influencias de este mundo externo. Y si no aguantamos las influencias externas, muchísimo menos vamos a aguantar las influencias que vienen de parte del mundo espiritual. Amén. Para terminar en esta ocasión, amén, le voy a dar una de las frases que ustedes se tienen que meter en la cabeza, meter ahí, memorizarlas, guardarlas en su corazón. Amén. Todo lo que hemos estado hablando hoy es simplemente una parte del entrenamiento. Simplemente les estamos dando una serie de conocimientos, una serie de pautas para que usted pueda tomar conciencia de que estamos en una guerra, y no solo en una guerra física contra las influencias del mundo, sino también una guerra espiritual. Amén. Esta es la frase que ustedes se tienen que quedar hoy. Todas las batallas físicas, espirituales, emocionales, mentales, financieras y sociales, voy a volver a repetirlo, todas las batallas físicas, espirituales, emocionales, mentales, financieras y sociales son manifestaciones externas de una causa espiritual. Amén. Voy a volver a repetírselo todo seguidito para que se quede con ella. Todas las batallas físicas, espirituales, emocionales, mentales, financieras y sociales son manifestaciones externas de una causa espiritual. Amén. Por eso estamos dando una suma importancia a la guerra espiritual, porque dentro de la guerra espiritual, dentro de este conflicto espiritual, engloba a toda nuestra vida. Muchas veces vemos que tenemos problemas físicos y sabemos que hay enfermedades que vienen precisamente del cuerpo a causa del pecado, pero también hay enfermedades que son generadas por demonios. Nuestros problemas espirituales obviamente vienen porque una de dos, o hemos sido derrotados en el mundo espiritual,
¿O es que el diablo está tratando de atacar, está tratando de apartarte del camino que Dios ha establecido para ti? Muchas veces tenemos problemas emocionales, y dentro de los problemas emocionales la mayoría de las veces son causados dentro del mundo espiritual. Amén. Los problemas mentales, que muchas veces creen los médicos que con un par de pastillas y se da, pues ya está todo el problema solucionado. Pero es que la inmensa mayoría, por no decir el 90% de los problemas mentales, es decir, de los que padecen esquizofrenia, de los que padecen toda esta serie de patologías, son problemas espirituales y mucho más allá, están endemoniados. Amén. Problemas financieros. Muchas veces creemos que el dinero simplemente es trabajar, ahorrar. No, señor, el dinero también tiene que ver con la guerra espiritual, porque hay muchos que trabajan como burros y llegan a fin de mes y no tienen ni un céntimo. ¿Saben por qué? Porque no saben una cosa que es muy importante dentro de la palabra de Dios, y es la administración de la economía dentro de la guerra espiritual. Amén. Y los problemas sociales, es decir, es que no me hablo con nadie, es que no me cae bien nadie, es que no puedo ver a nadie, es que yo trato de saludar, pero hay un óvulo que sale para afuera, yo estoy bien 2 segundos con una persona, pero los otros 2 segundos estoy mal. Algo pasa en mi vida, algo pasa en mi matrimonio, algo pasa con mi familia, no puedo ser una persona sociable. Amén. Hay un problema, y el 90% de las veces hay un problema espiritual, dentro del mundo espiritual. Para que vean que la guerra espiritual no solo es una lucha contra el diablo, no es una lucha contra el reino de las tinieblas. Sí, claro que es una lucha contra el reino de las tinieblas, pero también está englobando todas estas áreas que es nuestra vida. Amén. Por eso muchos evangélicos, muchas personas que dicen conocer al Señor, están fracasando no solo en una de estas áreas, sino en muchas áreas de las que hemos nombrado, porque no están haciendo caso omiso a la guerra espiritual. Ellos piensan que con no nombrar al diablo, el diablo como que los va a dejar de lado, todo lo contrario. Amén. El diablo lo que quiere es tenerte bajo sujeción, el diablo lo que quiere es tenerte bajo sus pies. Pero ahora, y para terminar este programa, amén, usted se tiene que levantar, ahora que sabe que tenemos la victoria en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora que sabe por dónde el diablo va a ir atacando su vida, sea cual sea el área la cual está siendo atacada por el diablo, usted ahora con este conocimiento tiene el poder de levantarse y el poder de decir: hasta aquí Satanás ha vencido en mi vida, pero a partir de ahora en adelante voy a ser yo quien gane las batallas. Amén. Muchas gracias por haber escuchado este programa. Amén. Volviendo a las sendas antiguas, la semana que viene continuaremos con este tema e iremos intercalando otros temas según nos vayan pidiendo. Amén. Hay un tema que yo quisiera tratar la siguiente vez, el próximo domingo, no, va a ser al siguiente domingo, que es muy importante, y es el plan de salvación. Porque hay muchas personas que todavía no saben cuál es el plan esencial de salvación y cómo llegar al reino de los cielos. Amén. Ese programa será no para este próximo, sino para el siguiente. Amén. Por mi parte, gracias por vernos. El Señor les bendiga. Y también dejamos a nuestra hermana Elda que se despida. Muchísimas gracias por prestar atención. Que el Señor les bendiga grandemente y nos seguimos viendo, y que el Señor les bendiga. Amén. Acuérdense de nuestra página web www.megaportaldelnombre.com www.megaportaldelnombre.com, y si quiere mandarnos un correo electrónico con sus sugerencias, con sus dudas, puede mandárnoslo también a megaportaldelnombre@yahoo.com megaportaldelnombre@yahoo.com. Que el Señor los bendiga. Nos estamos viendo en el próximo programa. Bendiciones.